Bueno, en esta mañana la verdad que estaba escuchando a Ida y estaba pensando, digo, como se tire 2 minutos más hablando, me quita mi predicación de hoy, porque hoy precisamente iba a hablar yo del valor de la libertad. Ella ha hablado ha dicho una frase que además la tengo yo registrada aquí dentro de mi mezcla de lo que voy a hablar hoy. A mí me pasa siempre que hago una mezcla de lo que quiero hablar y luego hablo de otra cosa totalmente distinta, ¿no? Me dejo que el Señor me guíe y a veces cambio totalmente los esquemas. Pero hay una cosa que tenía y era precisamente eso, de la esclavitud que tenemos muchos, y no hace falta que sea de la iglesia hacia afuera, sino los que tenemos, estamos dentro del círculo, los que estamos fuera del círculo, los que están fuera del círculo, y sienten esclavitud y se sienten presos, ¿no? Y en esta mañana yo me gustaría hablar de ese valor de la libertad, de la libertad que Cristo nos da, ¿no? Muchas veces pensamos que el cristianismo se basa en lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, lo que es pecado y lo que no es pecado, y creo que en cierto modo nos estamos equivocando si entendemos que no hacer lo que consideramos que es pecado es la libertad. La libertad va mucho más allá de una prohibición. Y me gustaría que en esta mañana yo no voy a intentar hacer una mezcla, como he dicho, pero me gustaría que nos quedáramos con 4 preguntas que yo me estaba haciendo durante esta semana. También tengo que reconocer que esta semana estaba muy seco de mensajes, que estaba orando y decía, Señor, dame un masaje porque llegamos al domingo y me presento y no tengo nada que decir. Pero bueno, dentro de todas las circunstancias que había y que he estado viendo durante esta semana, a mí me llama mucho la atención estas preguntas que yo me hacía y lo plasmaba como cuando nos hacemos una foto o algo en el Facebook o en el Instagram, quien tenga Facebook e Instagram, que se pone un filtro, y el filtro es para parecer más guapo, o para quitarme los granitos, o para quitarme lo que sea. Y yo, en esta mañana, me gustaría que fuéramos viendo esos filtros que nos hacen tener la verdadera libertad, ¿vale? Vamos a ir poco a poco haciéndolo, viéndolo, colocándonos filtros para realmente saber si yo estoy en una verdadera libertad en Cristo, o a lo mejor estoy preso y no me he dado cuenta. Y este mensaje me venía a mí porque en esta semana hemos tenido algunos acontecimientos. Ya sabéis que el lunes fue 8, sí, el lunes fue el Día de la Mujer. Y después en España hemos tenido algo de confusión con respecto al poder ejercer tu libertad o ejercer tu derecho a concentración o no. No hace falta que lo explique porque seguramente estaréis viendo las noticias y hay controversia de a unos sí, a otros no, y yo no estoy diciendo nada, ¿vale? No voy a dar mi opinión con respecto a esto. ¿Sí? Ahora. Porque no quiero que mi opinión personal manche lo que quiero hablar, ¿no? Lo que quiero decir. No va en contra de lo que voy a decir, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Pero sí me venía a la cabeza hasta dónde mi libertad, hasta dónde lo que yo siento, lo que yo creo, puede ser de tropiezo para otros, puede ser de tropiezo para mí, o puede ser incluso contradictorio o no a lo que el Señor demanda de mí. Entonces, como antes he empezado, yo creo que en muchas ocasiones nos han dejado ver como que vivir una vida de cristiano, una vida siguiendo a Cristo, es un poco de, no hagas esto, que es pecado, esto sí se puede hacer, no es pecado, esto lo dice la Biblia, esto no lo dice la Biblia. Y podremos preguntarnos muchas veces también con respecto a si es pecado o no es pecado, o hacemos las cosas porque lo pone en la Biblia o no lo pone en la Biblia. Podemos preguntarnos, bueno, vale, no lo pone en la Biblia o sí lo pone, pero ¿qué tiene de malo que yo haga estas cosas? ¿No? Y aquí empezamos con el primer filtro, la primera pregunta.
Bueno, antes de empezar con la primera pregunta, me gustaría apoyarme en el versículo que está en Juan 8, 36. Partiendo de esta base que dice, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. En este versículo es donde yo me he centrado y parecerá, dice, qué versículo más simple, ¿no? Qué versículo más corto has cogido. Yo me he centrado en la palabra verdaderamente, porque lo demás se entiende, pero lo de verdaderamente, ¿cómo verdaderamente yo soy libre? ¿Cómo puedo ser libre en Cristo? Y el primer filtro, la primera pregunta que yo me hacía es, lo que yo quiero hacer, lo que yo pretendo hacer, ¿me puede llevar a mí a la esclavitud? Ese es el primer filtro, la primera pregunta que yo me hago para saber si realmente vivo en una libertad en Cristo. Vamos a leer en Primera de Corintios, el 6 al 12. Perdón, del 6 al 12 no, 6, 12. Este es un versículo muy conocido, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. En la Reina Valera, que es la versión que normalmente solemos leer, dice o utiliza la palabra lícito. Lícito es el sinónimo de permitido. Todo me es lícito. Todo me es lícito. Y aquí yo me hacía la pregunta, vale, todo me es lícito, pero me dice que no todo es para mi bien. Entonces, mi primer filtro, mi primera pregunta que me hago con respecto a mi libertad en Cristo es, en lugar de preguntarnos si esto es lícito o no, si esto me está permitido o no, yo me voy a preguntar, ¿esto me va a llevar a mí a la esclavitud? ¿Esto me va a llevar a mí a dominar mi vida? Porque si hay algo que tú estás diciendo, bueno, me es lícito, no pasa nada, no es pecado, como hemos dicho antes, pero te está dominando tu vida o te está quitando la verdadera libertad, al principio decíamos verdaderamente, yo creo que no tenemos la libertad en Cristo que estamos hablando. Entonces, aunque todo me es lícito, aunque todo me pueda estar permitido, aunque haya cosas que yo vea que puedan estar bien, me están atando a cadenas, me están haciendo esclavo. Este es mi primer filtro de esta mañana. Yo me ponía a pensar en cosas y digo, pues a lo mejor tengo algunas cosillas así que están permitidas, son lícitas, pero me dominan, pero me pueden dominar. Leemos en 1 Corintios 8, hoy veis mucho de saltando, ¿vale? Del 9 al 13 dice, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Y con este versículo yo me planteaba la segunda pregunta o el segundo filtro. ¿Os acordáis de eso del filtro de Instagram y tal? Bueno, pues mi segundo filtro para yo ver si realmente estoy viviendo una libertad en Cristo real, verdaderamente, como hemos dicho antes, es esta, ¿no? Lo que yo quiero hacer, lo que yo tengo permitido hacer, está siendo de tropiezo para mi prójimo. Porque si lo acabamos de leer, si lo que tú estás haciendo está permitido, es lícito, no hay ningún problema en que lo hagas, pero estás siendo de tropiezo para tu prójimo, pues lo dice muy clarito aquí. Es verdad que cuando leemos este pasaje, habla de los débiles, habla de
Bueno, podemos pensar incluso de gente ahora, pues gente recién convertida o gente que no tiene este conocimiento, pero da igual. Es decir, tú te puedes sentir débil en un momento cuando lleves 40 años en el Evangelio, conociendo el Evangelio y conociendo el camino de Cristo, el camino del Señor. No hace falta ser un débil porque lleves 2 días en la iglesia. Yo no sé cuántos años llevo en la iglesia, mamá. Muchos, ¿no? Las canas ya se notan, ¿no? Yo he tenido muchos momentos de debilidad y no llevo 2 días en la iglesia. No es necesario pensar que, uy, pobrecito, que lo vamos a confundir, o pobrecito, que lo vamos a... Yo he tenido la experiencia, sobre todo con los grupos de jóvenes, que chavales que venían, que se suponía que no entendían, me hacían preguntas que yo decía, ya quisiera yo hacerme esas preguntas. Entonces, no te sientas mal si en algún momento dices, llevo muchos años en la iglesia, llevo muchos años conociendo el Evangelio, pero me siento débil. No pasa nada, pero sí pasa si tu libertad, la que tú consideras como libertad, está haciendo de tropiezo para tu prójimo. Vamos a leer un versículo, no quiero que se saque de contexto, de hecho he puesto aquí en mis anotaciones, versículo muy heavy, muy duro. Está en Mateo 18, 6. Y está hablando cuando Jesús se acerca o está cerca de un niño. Y entonces, para que no salga de contexto, está hablando de un niño. Y ahora explicaré yo cómo lo he asimilado esto. Dice 18:6, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ojo, ¿vale? Esto no quiere decir que el segundo filtro, si no lo cumplimos, nos vamos a atar todo un molino de esto y nos vamos a tirar... No, ¿vale? Pero creo que se entiende el versículo. Está hablando de los niños. Y si muchas veces hemos hablado de que tenemos que ser niños para entrar en el reino de Dios, yo me considero un niño en este versículo. Y por eso me hago esta pregunta o este filtro de la libertad. Yo estoy sirviendo de tropiezo a mi prójimo, yo estoy sirviendo de tropiezo a un niño, a una niña, aquí, como niño. Porque si es así, evidentemente no nos vamos a colgar al cuello una piedra de molino y nos vamos a hundir en el fondo del mar. Pero si hay una cosa que te está atando como un molino al cuello y te hunde al mar, que es la falta de libertad. O quizás la verdadera libertad no la estás teniendo. Hay una palabra que a mí me causa miedo y tristeza a la vez, porque creo que en muchos aspectos, no solamente la sociedad, sino nosotros como iglesia no me refiero a esta congregación, sino como iglesia, hemos pasado de aceptar la libertad o de cambiar la libertad por el libertinaje. El libertinaje es cuando tú tomas la ley o tomas las cosas según tu propio criterio y al final, bueno, pues cada uno, yo como creo esto, pues es lo que hay. Esto yo muchas veces digo que me da tristeza porque en cuanto a iglesia pienso que esto hace que no estemos unidos. Cuando yo pienso que yo tengo la verdad absoluta de las cosas que hago y el de al lado no creamos unidad. Y en la sociedad eso se está viendo, por desgracia se ve. Yo desde la segunda semana del confinamiento no veo nada de la tele, no veo noticias, no veo nada, solamente leo Twitter. Y a veces mejor no leerlo. A veces mejor no leerlo. Porque te das cuenta que
La sociedad habla de que son libres, de que somos libres, de que cada uno tiene su capacidad de decidir, de hacer, pero realmente no estamos respetando al de al lado. Entonces este filtro que yo me puedo poner de molestar al prójimo, de no hacerlo libre, ni hacerme yo libre, realmente me da tristeza. No sé si se está entendiendo lo que quiero deciros. Con esto no quiero deciros que ahora tú cojas y tengas que hacer todo lo que hace el de al lado para que el de al lado se sienta bien. Eso no. Pero hay cosas que yo puedo hacer, que me están permitidas, cosas que puedo opinar, porque tengo derecho a opinar, cosas que puedo decir, que están hiriendo a mi prójimo. Y sobre todo, te están hiriendo a ti. En 1 Corintios 10, 23, dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo es permitido, pero no todo es constructivo. Y me quedo con la palabra constructivo. Tercer filtro, tercera pregunta. ¿Lo que yo quiero hacer dentro de esta libertad será edificante para mi vida? Es decir, llevamos 3 preguntas, 3 filtros que nos pueden hacer ver si realmente estoy viviendo una libertad en Cristo. La primera es, lo que estoy haciendo, lo que quiero hacer, mi libertad me puede llevar a la esclavitud. La segunda es, yo lo que estoy haciendo dentro de lo que yo considero mi libertad puede afectar a mi prójimo. Y la tercera, lo que quiero hacer, lo que voy a hacer, lo que hago, ¿es edificante para mi vida o no es edificante para mi vida? Mira, os voy a poner un ejemplo muy básico, muy sencillo. Vaya a decir, no tiene nada que ver, pero bueno, yo creo que puede tener que ver. Vivimos en una época, y sobre todo de unos meses para acá, en el que las redes sociales es prácticamente nuestro centro. No hay que irse muy lejos, nada más que hay que ver en la época de confinamiento. Si no tuviéramos redes sociales, no había reunión, se acababa el mundo. Teníamos que tener material para poder llevar una actividad diaria, aunque fuera de manera virtual. Y eso se ha convertido en nuestro día a día. Quien más y quien menos se mete en el Facebook, se mete en Instagram, se mete en donde sea. Para mí, WhatsApp, la plataforma que tú quieras, o lo típico que te vas a dormir y dices, voy a ver un momentillo el Facebook, y te tiras 2 horas viendo el Facebook. Bueno, pues estas cosas me hacen mejor persona. Es decir, que yo dedique tiempo a cosas que son permitidas, como dice aquí, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Y os estoy poniendo un ejemplo muy, vamos a decirlo, muy tonto. Pero todo lo que yo hago me da provecho a mi vida, todo lo que yo considero que está dentro de mi libertad me da beneficio a mi vida, porque dice que todo está permitido, pero no todo es constructivo. Es decir, que esté bien hecho, que esté correctamente a los ojos de la sociedad, a los ojos de la Iglesia o a los ojos de quien quieras, no quiere decir que a mí me puedan edificar. No quiere decir que, bueno, como tienen el ok, tienen el beneplácito de la gente, pues es constructivo. Bueno, a lo mejor para ti hay una cosa que es constructiva, pero el de al lado no. Esto siempre sabemos que cada uno es un mundo y el Señor trabaja con cada uno de manera distinta. Pero realmente es mi tercer filtro, mi tercera pregunta y la que me gustaría que nos fuéramos haciendo hoy. Todo lo que yo hago, todo lo que yo considero mi libertad o dentro de mi libertad en Cristo, ¿está siendo edificante para mi vida? Me encanta la palabra constructivo, que dice 1 Corintios 10, el 23. Porque la palabra constructivo me hace ver que si lo que yo estoy haciendo
va en aumento, me hacen mejor persona o no. Porque lo contrario de constructivo, ¿qué es? Destructivo. Lo que yo hago puede ser constructivo o destructivo. Y con destructivo volvemos a la primera pregunta, ¿os acordáis, no? Destructivo, esclavitud, preso, como Aida ha dicho esta mañana. Dice 1 Corintios 10, 31. Dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y este es nuestro último filtro. Bueno, ya sabéis que, como yo siempre digo, hay 1.000.000 de filtros, 1.000.000 de preguntas, 1.000.000 de cosas, ¿vale? Hace ya un par de predicaciones que yo hice y que me tocó aquí predicar. No sé si os acordáis que íbamos pasando por distintos encuentros, distintas casas que Jesús se iba encontrando y seguramente había muchas más, no, vamos, segurísimo que había muchas más. Y seguramente tú tienes hoy otra pregunta en el que, o otro filtro que te hace ver si realmente vives una libertad en Cristo o no. Pero yo quería centrarme en estas 4. Y la última, el último filtro, la última pregunta es, lo que yo quiero hacer, lo que yo voy a hacer, lo que estoy haciendo dentro de esa libertad que yo considero mi libertad, ¿está glorificando a Dios? Porque aquí te dice que ya sea lo que hagas, coman, beban o cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Yo considero que el cristianismo no es una vida de prohibiciones. Si te han vendido eso, pues lo siento, porque no es una vida de prohibiciones. Quien te haya dicho que el cristianismo es una vida de prohibición, una vida de esto no lo puedes hacer, lo siento, pero no. El cristianismo es una vida en libertad. ¿Sabes por qué es una vida en libertad? Porque el cristianismo no se trata de las cosas impuestas, se trata de decisiones. Y el Señor te da la capacidad de decidir lo que tú quieras. Seguirlo, no seguirlo. Pero cuando tú lo sigues, realmente sientes la libertad de Cristo. No hay nada más grande que la libertad en Cristo. Tú puedes sentir que eres libre porque puedes ir por la calle haciendo lo que te da la gana. ¿Cuántas veces hemos visto en los telediarios gente que hace auténticas burradas y no les pasa prácticamente nada? Es decir, hasta ese punto de libertad podríamos tener. Yo puedo ir diciendo por la calle lo que quiera, pero lo que yo haga está glorificando a Dios. Quizás no sea pecado, o lo que nosotros consideremos pecado. Quizás la Biblia no diga esto es pecado claramente, o a veces cuando leemos cosas que parece que están ambiguas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido debates y charlas y seguiremos teniendo debates y charlas de si esto es pecado o no, o si la Biblia dice esto y yo lo interpreto de una manera y la Biblia dice aquello y la interpreto de la manera contraria? Pero ¿cuántas veces pensamos esto? ¿Cuántas veces vemos eso, ¿no? Y a lo mejor decimos, bueno, pues no es pecado, no está prohibido, no es pecado, no pasa nada. Quizás esté aceptado por las personas. Ese es un gran fallo que tenemos. Un fallo muy grande. Que lo acepten las personas no quiere decir que entren dentro de los cánones de la libertad. Para tu conciencia, el que lo acepten las personas es tranquilizador. ¡Ay, qué bien! Pero volvemos a los filtros de antes. Si no agrada a Dios, si no lo glorifica,
si es de tropiezo para tu vida, si es de tropiezo para la vida del de al lado. Y sobre todo, si te causa esclavitud, no es libertad. Y a lo mejor tú en esta mañana estás diciendo, ¡buah! Pues a lo mejor yo no estoy tan libre como pensaba. No te preocupes. Yo no considero que esté libre. Porque siempre hay cosas, siempre va a haber cosas que yo haga que no glorifiquen a Dios. Siempre va a haber cosas que puedan perjudicar al prójimo. Siempre va a haber cosas que yo esté agarrado pensando que no hay problema y me estén causando esclavitud. Así que si en esta mañana tú te estás sintiendo que no tienes la libertad esta de la que yo te estoy hablando, no te preocupes, yo tampoco la tengo. Pero hay un factor diferenciante entre querer o no querer, hacerlo o no hacerlo. Yo quiero esa libertad en Cristo. Yo no quiero estar atado a cosas que son lícitas, están permitidas, están bien vistas, pero no me hacen glorificar a Dios, no me hacen amar al prójimo y no me hacen ser libres. Antes empezaba diciendo que no iba a dar mi opinión acerca de muchas cosas, pero creo que hay una cosa y la voy a decir. Creo que el valor de la libertad que nosotros creemos, el valor en Cristo, el valor en la libertad de Cristo, es la que nos da fuerza para otro tipo de libertades que hay mucha gente que no tiene. Vivimos muy cómodos porque tenemos opción a hablar, pero hay gente que no la tiene. Y no te estoy hablando de que no la tenga a hablar de Cristo, sino de hablar de otros temas. Creo que más que nunca nos hemos separado de la búsqueda de la justicia de Dios y de la justicia social. Si tú sientes que tienes libertad en Cristo, eso es la fuerza que te da para luchar por la libertad por los demás. Y aquí cambiamos los filtros y ya no tenemos un filtro de que perjudica al prójimo, sino de que, bueno, seguramente en algún momento pueda perjudicar al prójimo porque todos somos humanos, pero mi verdadera libertad, la libertad en Cristo, me va a hacer que yo ame la búsqueda ansiada de la libertad de los demás. Vivimos en una época muy incierta, vivimos en tiempos muy complicados, pero eso no son excusas. No son excusas para separarnos de la justicia. No son excusas, para separarnos de la búsqueda de la libertad. Esta mañana hablabas de los presos, Aida, y estoy convencido de que en tu corazón y en el corazón de todo el equipo que trabaja con los presos, estáis buscando su libertad. Y probablemente no estáis buscando, probablemente no, casi seguro, porque no es de vuestra responsabilidad, pero no es una libertad de salir de la cárcel, sino una libertad real, la verdadera libertad. Antes hemos leído verdaderamente. Yo en esta mañana no tengo una conclusión para darte. No tengo una conclusión para darte. Pero sí te dejo estos 4 filtros, estas 4 preguntas, para ver si realmente mi libertad en Cristo es la verdadera libertad que yo considero, o si podría buscar algo más. No dejemos de luchar nunca, nunca, por la verdadera libertad. Que no nos confunda el libertinaje con la libertad. El hacer lo que yo quiero porque tengo derecho a hacerlo, con la libertad. Y que la palabra injusticia se nos borre de la boca. Se nos borre de la boca porque habremos hecho todo lo posible para que no sea una injusticia. Esa es la verdadera libertad en Cristo. Como ya digo, no tengo una conclusión, pero sí quiero animarte a que busquemos la libertad en Cristo, que no estemos esclavos,
que no estemos esclavos. No hace falta estar fuera para estar esclavo. No hace falta no venir a la iglesia para sentirse esclavo. La libertad va mucho más allá. La libertad va mucho más allá de quedarte en casa, de encerrarte con Netflix, de decirte no puedes salir de tu casa, te cierran los bares a tal hora. La libertad va mucho más allá. La libertad en Cristo va mucho más allá. Amén. Muy bien. Recordamos las actividades que tenemos entre semana, ¿sí? Recordad que las reuniones presenciales que estamos teniendo son los domingos a las 11, que esta misma reunión se graba y se retransmite para el domingo próximo para las personas que no están pudiendo llegar a la iglesia en este tiempo. Entonces, los domingos tenemos la reunión de manera virtual y la reunión de manera presencial, ¿vale? Los lunes también estamos teniendo el discipulado a las 6:30 de la tarde con nuestro hermano Santiago. Es un grupo que se está reuniendo aquí de este lado de la iglesia. Y los jueves tenemos la reunión de oración a las 7 de la tarde, que hay un grupo de hermanos que están clamando a Dios por la circunstancia que estamos viviendo, por la circunstancia de la pandemia y por la iglesia también. Recordad que los martes